El gobierno de México entregó esta semana a un grupo de 29 narcotraficantes presos en ese país a las autoridades de los Estados Unidos, incluyendo varios de alto perfil, los cofundadores de los Zetas, el líder del cartel de Juárez y Rafael Caro Quintero, presunto autor intelectual del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Mexico recently handed over 29 of the biggest cartel leaders, including the depraved kingpin charged with the 1985 murder of DEA agent Kiki Camarena. And that was a big deal. If you know, they've been looking for this person for years, many years, and we got him. En marzo de 2025 ocurrió un suceso que puede ser un antes y un después en la historia del narcotráfico. Es que en la frontera entre México y Estados Unidos se llevó a cabo un operativo nunca antes visto. Más de 3.500 elementos de la policía y el ejército mexicano a bordo de numerosos vehículos blindados y artillados. Un despliegue de seguridad gigantesco para trasladar un cargamento de alto riesgo. Los 29 capos narcos más peligrosos del crimen organizado mexicano. Nombres como Rafael Caro Quintero del Cártel de Guadalajara, los hermanos Treviño Morales de los infames Zetas y Vicente Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez. Todos ellos fueron enviados a suelo estadounidense para ser juzgados con todo el rigor de Washington. Se trató de un pacto histórico de cooperación para mantener la paz entre Sheinbaum y Trump. En esta entrega de Militarmente vamos a analizar en detalle este operativo, así como todos los secretos e hipótesis respecto al futuro de los 29 criminales. Los 29 extraditados están vinculados a diversos cárteles de la droga y enfrentan cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes, desde luego, asociación delictuosa, lavado de dinero, uso de armas prohibidas para civiles y homicidio. La determinación de las autoridades judiciales estadounidenses es aplicarles, dijo Pam Bondi, todo el peso de la ley. Entre los 29 capos trasladados hacia Estados Unidos, ningún nombre fue tan significativo como el de Rafael Caro Quintero, un sujeto ligado al narcotráfico desde hace más de 45 años y quien carga en sus espaldas con la muerte de decenas de personas, incluyendo un oficial de la DEA, es decir, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Si bien su historia parece encontrarse en los capítulos finales, para conocer a este personaje oscuro debemos remontarnos muchos años al pasado para entender la enorme importancia de su extradición. Rafael Caro Quintero nació en Sinaloa un 24 de octubre de 1952 y desde pequeño su vida estuvo ligada al cultivo, ya que su padre era granjero en un terreno que le era arrendado. Estudió solo hasta sexto año de primaria, ya que en ese momento falleció su progenitor, por lo que tuvo que hacerse cargo de la economía familiar. Con el tiempo, el joven Quintero continuó con el oficio agricultor que le había sido legado, pero llevando a cabo una producción mucho más lucrativa e ilegal: marihuana y flor de amapola, de la cual se extrae el precursor de la heroína. Ese contacto con el mundo de la droga fue duradero. De a poco fue profundizando los lazos con los cárteles de Sinaloa. Trabajó como chofer de camiones que transportaban marihuana, pero ascendió hasta el puesto de matón armado al servicio de líderes como Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Después de varios años como operador bajo orden de otros capos, a principios de los años 80 decidió formar su propia organización, el Cártel de Guadalajara. Al cabo de pocos años, ese sería el frente criminal más poderoso de México, lo que le valió a Caro Quintero un apodo que lleva hasta el día de hoy: el narco de narcos. Sin embargo, el éxito tiene un costo.
Una gran columna de humo remontaba los cielos del desierto de Chihuahua, México, el 7 de noviembre de 1984. Ardían las primeras de 8,000 toneladas de marihuana sembradas en el rancho El Búfalo. Esa inmensa plantación en llamas era propiedad del Cártel de Guadalajara, fundado y dirigido, entre otros, por Rafael Caro Quintero. La pieza clave para revelar la localización de ese territorio había sido brindada por Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA que operaba encubierto en México, rompiendo las redes ilegales de los principales cárteles de la nación azteca. Su trabajo había sido fundamental para ese golpe durísimo a la organización delictiva más poderosa. Esas llamas devoraron de inmediato la plantación, lo que implicó un gasto multimillonario para Caro Quintero y sus secuaces. Una ofensa de esa magnitud nunca queda impune. El 7 de febrero de 1985, el Cártel de Guadalajara secuestró al agente de la DEA en horas del mediodía, cuando Camarena salía del consulado estadounidense en Guadalajara. Lo privan de la libertad, le tapan la cabeza con un saco de vestir y se lo llevan. En la casa de la calle Lope de Vega se lo entregaron vendado a Caro Quintero. Según el testimonio de López, Caro Quintero abrazó a Camarena y le dijo al oído: "Te lo dije que te iba a tener en mis manos, hijo de..." En una casa secreta ubicada en la calle Lope de Vega, en el corazón de Guadalajara, los sicarios de la organización torturaron salvajemente a Camarena. Se habla de golpizas, cortes, quemaduras y todo tipo de tormentos que destrozaron de a poco el cuerpo del oficial. Tanto ensañamiento tenían con el agente, que incluso tenían a disposición doctores y equipo médico para evitar que la víctima muriera, lo que sería una salida rápida y misericordiosa en comparación a lo que los hombres de Guadalajara estaban haciendo. Al frente de esa operación salvaje estaba Rafael Caro Quintero, supervisando la tortura y eventual ejecución de Camarena. El cuerpo de Camarena fue encontrado el 5 de marzo de 1985 en el rancho El Mareño, ubicado en el poblado de La Angostura, Michoacán. Sus restos eran evidencia de la brutalidad ejercida y pusieron a Quintero y todo el cártel de Guadalajara en el ojo de la tormenta. La vida criminal de Rafael Caro Quintero dio un giro sin retorno tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. El llamado narco de narcos se convirtió en un fugitivo desafiante y temerario. Para Estados Unidos se transformó en una absoluta prioridad capturar al capo, y por ello emprendieron una campaña de inteligencia que buscaba absorber toda la información posible sobre el criminal. El gobierno estadounidense ofrecía por él una recompensa de 20 millones, siendo la segunda recompensa más alta de la historia, solo detrás de los 25 millones de dólares ofrecidos algunos años después por Osama Bin Laden. De esa manera contactaron a colegas, amigos, parejas y socios, armando de a poco un rompecabezas de su paradero. Finalmente, el 4 de abril de 1985, Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, Costa Rica. Él estaba en un cuarto con ropas menores, con una muchacha mexicana. Habían armas, había dinero, joyas, carros. El narco de narcos había caído. El 12 de diciembre de 1989 fue sentenciado a una cadena acumulada de 199 años, pero solo 40 de ellos debían ser cumplidos tras las rejas por ser el máximo permitido por México. Pasó casi 25 años en reclusión, hasta que en agosto de 2013 se le concedió la libertad condicional, ante lo cual el capo decidió regresar de inmediato al negocio. En ese momento, Quintero decidió perderse en las profundidades de la Sierra Sinaloense y fundando el cártel de Caborca y poniendo a su servicio a cientos de sicarios y traficantes. En poco tiempo, el viejo rey recuperó parte de su poder. Sin embargo, en esa línea de negocios, los imperios no están hechos para durar.
El 15 de julio de 2022 fue recapturado por elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Choix, Sinaloa. La Fiscalía General de la República informó que fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como Cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Rafael Caro Quintero fue detenido en la sierra por elementos de la Marina que se anotaron un golpe histórico. Al momento de su captura, Caro Quintero vestía pantalón de mezclilla, camisa azul y una chaqueta color beige. En un video difundido por las Fuerzas Armadas, se logra ver al capo en el momento de su detención, quien comenta algo con los marinos que lo tienen rodeado y tomado de los antebrazos. La captura de Caro Quintero en 2022 fue el inicio de una larga polémica respecto a dónde debía continuar su proceso legal. Es que de acuerdo con las autoridades estadounidenses, el principal crimen que debía purgar el antiguo capo de Guadalajara era la tortura y asesinato de Enrique Camarena, uno de los atentados más brutales jamás efectuados contra un agente federal al servicio de Washington. La tensión entre los gobiernos de ambos países involucrados fue creciendo a medida que la potencia del norte demandaba medidas más duras por parte de México. Esto llegó a su punto cúlmine cuando la administración de Donald Trump decidió catalogar a los narcotraficantes aztecas como terroristas, lo que puede abrir la puerta a acciones directas ofensivas contra dichas organizaciones. Esto no solo era un mensaje para su población, sino también para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se vio presionada a demostrar su capacidad y colaboración para con Estados Unidos. Después de mucha polémica, finalmente en marzo de 2025, se decidió llevar a cabo un paso histórico en la lucha contra el tráfico de droga: la extradición de 29 capos de alto rango para que sean judicializados en suelo estadounidense. La frutilla del postre era que entre esos delincuentes estaba incluido Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. You can never kill a DEA agent, and you will never get away with it. Llegó con su uniforme de reo y los agentes le pusieron las esposas que pertenecían a Camarena. Caro Quintero tuvo como público a más de 100 oficiales de la DEA vestidos con uniforme y que desde las bancas en la sala lo observaban. Si bien no se sabe cómo proseguirá el caso de Quintero, su entrega fue altamente significativa para toda la fuerza federal. Después de 40 años, el autor del crimen más brutal ejercido contra un agente de la DEA por fin enfrentaba las consecuencias de su horripilante crimen. Rafael Caro Quintero volverá a ver al juez de distrito Frederick Block como parte de la acusación que enfrenta por crimen organizado, tráfico de marihuana, heroína y cocaína, así como uso de armas de fuego. Su audiencia, en la que se va a revisar el avance de los preparativos para un juicio potencial, de negociaciones y la entrega de la evidencia que la Fiscalía estadounidense tiene en contra del capo, está calendarizada para este miércoles 26 de marzo. Resta esperar cuál es la condena que le cabe a este capo, cuyos días de seguro terminarán en los confines de una celda estadounidense. Algunos expertos en crimen internacional incluso sugieren que tal vez la venganza de la DEA será completa con una condena a muerte, lo cual sentaría un antes y un después en la historia de la guerra contra el narco. Como te adelantamos, en ese grupo de 29 extraditados, Rafael Caro Quintero no era el único delincuente de alta alcurnia enviado a Estados Unidos. Ahora es momento de conocer a dos hermanos marcados por el horror, los Treviño Morales. Hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Los Zetas se han vuelto una leyenda negra dentro del mundo del narcotráfico. Esta organización nació a finales de los 90 como un grupo comando al servicio del Cártel del Golfo, pero con una particularidad letal. Estaba integrado por soldados desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas, lo que los dotaba de una capacidad increíble para la violencia y el derramamiento de sangre. Emplearon todos sus conocimientos bélicos en causar muerte y destrucción, masacrando a los enemigos del Golfo e implementando tácticas de tortura y contrainsurgencia.
Dentro de esa organización infernal, emergieron como figuras cruciales los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, dos hombres que desde su juventud estuvieron ligados al tráfico de drogas y la violencia pandillera. Por su experiencia en las calles de Tamaulipas, a finales de los 90 fueron reclutados por los Zetas. Dentro de ese frente lograron hacer uso de su talento natural para el salvajismo y la brutalidad. Es que los Treviño Morales, pese a no tener formación militar, eran sádicos e implacables. Es por eso que Miguel Ángel llegó a encumbrarse como comandante nacional de la organización, ganándose la reputación de intimidar a civiles, políticos y militares en todo México. De a poco fue escalando y con la muerte de los fundadores de los Zetas, fue él quien se quedó con ese trono sangriento. El ascenso de Miguel Ángel Treviño fue inevitable. Dos de sus hermanos han sido arrestados. En tanto, la muerte de uno de sus sobrinos en octubre de 2012 habría derivado en el asesinato de José Eduardo Moreira, sobrino del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Así, la búsqueda y captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, era una de las prioridades para las fuerzas de seguridad en el país. Al repasar las acciones de los Zetas bajo el mando de Miguel Ángel y su hermano Omar, hay un crimen que destaca por su magnitud y por el nivel de deshumanización que sufrieron las víctimas. Nos referimos a la masacre de los 72 migrantes de Tamaulipas, acontecida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010. El negocio del tráfico de migrantes ilegales ha sido una gran fuente de ingresos para los cárteles. Por lo general, los sicarios cobran un monto a los viajeros que buscan cruzar la frontera. El dinero paga por protección y guía hasta que pisan suelo estadounidense. Sin embargo, en 2010, los Zetas de Treviño Morales cambiaron de estrategia. En lugar de cobrar el traslado, forzaban a los migrantes a unirse a las filas del cártel para utilizarlos como mulas, cargando droga en su cuerpo y sus pertenencias. Eso fue exactamente lo que ocurrió con un grupo de casi 80 migrantes que en agosto de 2010 llegaron a Tamaulipas desde diversas partes de Latinoamérica. Los Zetas llevaron a ese contingente hasta un rancho ubicado en las afueras de San Fernando, Tamaulipas, para forzarlos a cooperar. Ante la negativa y como bestias sanguinarias que eran, los sicarios acribillaron a casi todos. El fuego de las ametralladoras destrozó los cuerpos de 72 personas, dando como resultado una escena grotesca que parecía salida de las pesadillas de la Segunda Guerra Mundial. Los cadáveres fueron arrojados en una fosa común y allí hubieran reposado durante mucho tiempo si no fuera porque dos sobrevivientes lograron huir y contar esa trágica historia a las autoridades. Esta masacre tiene a la población horrorizada por la crueldad del acto y al mismo tiempo hay mucha indignación por la matanza de estos migrantes. Los cadáveres de 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron encontrados en este rancho en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a 150 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. La masacre de Tamaulipas colocó a los Treviño Morales como una prioridad absoluta del gobierno mexicano. Era necesario atrapar a esas bestias de inmediato para poner un límite a la violencia narco. Es por eso que la Secretaría de la Defensa Nacional empleó todos sus recursos para poder trazar un mapa de las áreas donde se movían ambos hermanos. El primero en caer fue Miguel Ángel, apresado el 15 de julio de 2013 en el estado de Nuevo León. En el momento de su aprehensión, el gobierno mexicano ofrecía la exorbitante suma de $2.3 millones de recompensa. Y mire, pero ¿quién es Miguel Ángel Treviño Morales? Este hombre que representa el primer gran golpe al crimen organizado por parte de la actual administración federal de Enrique Peña. Conózcalo, sepa precisamente por qué se le buscaba y por qué se le consideraba como el más sanguinario narcotraficante buscado en este país. La caída de Miguel Ángel dejó a Omar como principal figura de los Zetas, aunque su reputación no era igual de sanguinaria como la de su hermano.
Aún así, logró escapar de la justicia por casi 2 años, perpetuando el reinado de dolor de su cártel. Fue atrapado recién en marzo de 2015, tras un arduo trabajo de inteligencia que permitió interceptar al capo en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey. Ya con los 2 hermanos en poder de la justicia, el gobierno mexicano comenzó un largo proceso judicial que incluye una cantidad impresionante de pruebas y testimonios horripilantes sobre el accionar de estos líderes narco. En paralelo, Estados Unidos solicitaba la extradición de ambos para asegurar que el juicio fuera llevado sin intervenciones indeseables y que los capos cumplieran la pena que se merecían. Como reivindicación de autonomía, México eligió hacerse cargo del problema, pero las políticas de Trump que mencionamos anteriormente cambiaron de forma crucial el panorama. Ahora sí, llegamos a marzo de 2025. Los hermanos llegaron con los pies encadenados con un mono azul de presidiarios. Miguel traía una playera blanca debajo y lentes encima de su cabeza, y Omar solamente con el mono azul. Hay que insistir, la Fiscalía estadounidense ya había pedido que el caso fuera designado como complejo. El juez Trevor McFadden aceptó, porque no hubo objeciones ni de la defensa ni de la Fiscalía que fuera designado como complejo. Dentro de los 29 capos enviados por Claudia Sheinbaum a suelo estadounidense, no podían faltar estos hermanos que durante 2 décadas sembraron el terror en México. Bajo sus órdenes, los Zetas cometieron algunas de las peores masacres de las que se tenga recuerdo. Es por eso que su entrega a la justicia del tío Sam fue vista como un nuevo punto final a su macabra historia. Me da mucho gusto que estén ya aquí en Estados Unidos para enfrentar justicia como debe de ser. Nunca he conocido a alguien tan sanguinario como es Miguel Treviño. Empezó todo esto de decapitaciones en México, ejecuciones grabados en video. La extradición de estos hombres también es importante en cuanto a lo simbólico para las 72 familias que lloraron la masacre de Tamaulipas. Toda Latinoamérica se horrorizó ante las noticias de aquel crimen, y en marzo de 2025, por fin el ciclo de dolor comenzó a cerrarse de manera efectiva. También están los 72 migrantes que fueron asesinados en San Fernando, que quisieron reclutarlos y no permitieron y terminaron matándolos. Las víctimas dicen que es la mejor noticia que han recibido en los últimos 14 años. Al igual que en el caso de Caro Quintero, los Treviño Morales se enfrentan un serio riesgo de recibir la pena de muerte. Sus acciones fueron aberrantes y las secuelas duraderas. Claro está, los otrora implacables asesinos se declararon inocentes ante el juez. Los hermanos Treviño Morales se han declarado no culpables de estos 4 cargos que enfrentan en Estados Unidos y que podrían llevarlos a la pena de muerte. Vicente Carrillo Fuentes. El 16 de octubre de 1962 nació en un rancho de Sinaloa un hombre destinado a ser parte de la realeza del crimen organizado. Vicente Carrillo Fuentes. De seguro su apellido te resulta familiar, y eso se debe a que por sus venas corría pura sangre narco. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, fundador del Cártel de Guadalajara, y hermano de Amado Carrillo, más conocido como el Señor de los Cielos, uno de los criminales más famosos de la historia. Con esos antecedentes, Vicente tuvo claro cuál era su destino. Luego de varios años colaborando de manera secundaria con los negocios ilegales del clan, a finales de la década de los 90, el hombre decidió unirse por completo al trasiego de drogas, operando para el conocido Cártel de Juárez. Yo empecé con mi hermano, que para descanse, cuando yo tenía como 28 años. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. No, señor. Tengo años. Pese a negar cualquier tipo de acción ilegal,
Lo cierto es que este sujeto se transformó en una pieza clave para el transporte de cocaína a Estados Unidos. No solo gestionaba los envíos, sino que era quien defendía los territorios mediante la violencia extrema, lo que incluía secuestros y asesinatos brutales. Más allá del derramamiento de sangre, Vicente Carrillo Fuentes incurrió en la venta de marihuana y cocaína en cantidades masivas, el lavado de dinero, la compra de armas en el mercado negro y la presión a testigos y policías que participaron en casos que perjudicaban al cártel de Juárez. Durante varios años, este hombre parecía ser intocable debido a la densa red de alianzas que conformó, pero como dicta la historia, los gigantes suelen caer por su propio peso. El 9 de octubre de 2014 llegó la fecha tan temida por Vicente. En esa jornada, el ejército mexicano y la Policía Federal realizaron un operativo conjunto en Torreón, Coahuila, el cual resultó en la captura de este capo tan peligroso y buscado por las autoridades. Detenido en México el capo Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. El narcotraficante era líder del antiguo cártel de Juárez, por quien el FBI ofreció una recompensa de $5 millones. La detención se produjo sin violencia y sin un solo disparo. Inicialmente, México quiso hacerse cargo por completo del proceso penal. El 14 de septiembre de 2021, un tribunal condenó a Fuentes a 28 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. Sin embargo, al igual que en los casos que repasamos, el gobierno de los Estados Unidos reclamaba la extradición del capo para también procesarlo por los crímenes cometidos al otro lado de la frontera. Durante mucho tiempo, hombres como Vicente Carrillo Fuentes se sintieron en paz, suponiendo que jamás serían enviados a suelo estadounidense, donde corrían el riesgo de recibir la pena de muerte. Estos capos consideraban que su influencia y la información que poseían era suficiente para mantenerlos a salvo, pero se equivocaron. Llegamos al presente, a esa jornada de marzo de 2025, en la cual 29 delincuentes fueron entregados en la frontera. Otro conocido de la delincuencia, de la historia criminal de este país, Vicente Carrillo Fuentes, quien igualmente podría enfrentar pena de muerte o cadena perpetua. Su primera audiencia será también hoy a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. El Viceroy es hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y se convirtió en el líder del cártel de Juárez. Se le acusa de al menos 46 cargos en Estados Unidos, entre los cuales se incluye el de liderar una organización criminal, importar y poseer para distribuir cocaína, marihuana. Fuentes se declaró inocente, pero las pruebas en su contra son abrumadoras. Si bien aún falta mucho para conocer el resultado de su proceso, lo cierto es que la sentencia mortal es una realidad que tiene en vilo a este criminal. De seguro las noches en el penal donde se aloja son largas y lúgubres, sopesando la posibilidad de ser asesinado por el gobierno de los Estados Unidos. Y por cierto, este fin de semana, durante su primera audiencia en Nueva York, los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes se declararon inocentes de los cargos que enfrentan en Estados Unidos. El ocaso de los criminales. Entre los 29 hombres enviados por la justicia mexicana, había algunos criminales que supieron tener a todo el país en su poder. En su momento de esplendor, muchos de ellos contaban con riquezas inimaginables, ejércitos de soldados a su disposición y la influencia necesaria para doblegar la voluntad de políticos, soldados y jueces. Sin embargo, mientras más alto volaron, más fuerte fue su caída. Todo parece indicar que es momento de pagar por todo el daño ocasionado. Dos extremadamente peligrosos narcotraficantes responsables por décadas de violencia y drogas en múltiples países, incluyendo los Estados Unidos y este distrito de Nueva York. Ellos van a enfrentar las consecuencias de sus actos.
La relación entre México y Estados Unidos respecto al narcotráfico comenzó con el pie izquierdo debido a las amenazas de Donald Trump sobre posibles sanciones y operaciones directas. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia una debacle de relaciones exteriores, este increíble suceso dio vueltas por completo la situación. La extradición de 29 capos de alto nivel es un sello de confianza entre ambas naciones y un testamento de que es imposible confrontar esta amenaza de manera individual. El narcotráfico es un monstruo inconmensurable y solo puede generarle daño una acción conjunta de esta magnitud. La pregunta que se están haciendo el resto de los criminales presos en México es: ¿quién será el siguiente en tomar un vuelo directo al territorio del tío Sam? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.